¿Por qué son diferentes estos lotes multifamiliares en Lunara para las personas que les puede interesar un multifamiliar? Siendo terrenos tan grandes, si tenían esta posibilidad de hacer 2 o 3 casas, aquellos inversionistas que querían hacer un negocio. Tengo dos preguntas. Primero, ¿qué significa la multidensidad? Que en un mismo terreno puedas tener diferentes propiedades. Ni siquiera un mexicano puedes aplicar un crédito hipotecario en una preventa. Inversionistas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy creo que ya no necesita presentación. Katia Colín. ¿Cómo estás? Mira, venimos una vez más a estos maravillosos proyectos que ellos tienen. Ustedes ya los conocen, hablamos de Amares, hablamos de Lunara, entre otros que ellos están manejando, pero el día de hoy queremos enfocarnos a un proyecto y a un tipo de lotes que en este momento están llamando mucho la atención por diferentes características, que son los lotes multifamiliares del proyecto Lunara, que en este momento siguen una muy buena etapa de preconstrucción. Claro. Y fíjate que hice algunas preguntas y la primera pregunta que quisiera hacerte, Katy, es ¿por qué son diferentes estos lotes multifamiliares en Lunara para las personas que les puede interesar un multifamiliar? Ok, bueno, primero que nada, gracias otra vez por acompañarnos y obviamente por difundir sobre todo esta información que para nosotros tiene mucho valor. Fíjate, Osvaldo, que te acuerdas que en el otro proyecto de Amares, que es el mismo desarrollador de Lunara, tenemos terrenos muy grandes y mucha gente nos preguntaba también, siendo terrenos tan grandes, si tenían esta posibilidad de hacer 2 o 3 casas. Entonces, Lunara cubre este deseo que mucha gente tenía de poder tener esta opción de lotes en donde, por ejemplo, yo quiero invertir con mi hermano. Claro. Y queremos tener cada quien su casa, estar juntos en el mismo espacio, invertir juntos, pero cada quien tener su propiedad. Entonces, así es como Lunara ofrece esta posibilidad de tener lotes, por ejemplo, de 2 unidades. Tenemos también, a lo mejor, aquellos inversionistas que querían hacer un negocio. Claro. Y que sin ser desarrolladores, claro, a lo mejor, porque no se dedican a la construcción, sino que a lo mejor solamente son gente de negocio, quería comprar a lo mejor un terreno de 600 metros para hacer un par de departamentos y venderlos, ¿no? Entonces también, precisamente pensando en todo este tipo de inversionistas, fue que se planeó que Lunara pudiera ofrecer esta posibilidad de negocio para poderle ofrecer a las familias que querían tener propiedades en conjunto y tener estos terrenos de multidensidad. Entonces, así es como surgió la idea en el proyecto, ¿no? Ok. Aquí cuando me hablas de multidensidad, para las personas que en algún momento tengo 2 preguntas. Primero, ¿qué significa la multidensidad en un terreno como esos? Bueno, acordémonos que el gobierno siempre nos autoriza una densidad en un terreno. ¿A qué se refiere eso? Es cuánto puedes construir tú o qué puedes construir tú, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, si la densidad es para una vivienda, pues puedes hacer una casa. Si la densidad está autorizada para 2 viviendas, etcétera, y con su porcentaje también de lo que se puede construir y todo esto, ¿no? Ok, esa sería la multidensidad. Creo que la siguiente pregunta se va a contestar con lo mismo que me estás diciendo, que sería el terreno multifamiliar, por lo que platica Katia, es eso, que en un mismo terreno puedas tener diferentes propiedades. En este caso, los multifamiliares de Lunara te pueden dar no solamente una propiedad, puedes tener 2 o más. Y ese sentido, cuando hemos platicado de Amares, nos preguntaban un poco, en este caso, con ese lote, sí puedes tener la rentabilidad completa para poder hacer un negocio de esas características, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿cuál sería la potencialidad de inversión de un lote con esas características en Lunara? Pues mira, todo depende para qué lo quiera el cliente, ¿no? Entonces, como decíamos, quien lo quiere hacer nada más como una inversión familiar, pues está padrísimo, pero quien ya lo ve con este objetivo de hacer un negocio, entonces tenemos estos lotes que van desde 4, 6, 9 unidades, 20 viviendas también. Entonces tienen esta posibilidad de, en un terreno que ya tiene autorizada esta densidad, poder construir ese número de viviendas. Claro que cuando ellos hagan su proyecto, porque depende también del tipo de proyecto que quieran hacer, ellos tendrán que tramitar su régimen de propiedad en condominio, que ahorita platicamos si quieres de eso, y podrán decir, bueno, pues yo me puedo vender a lo mejor, no sé, si quiero hacer 6 unidades, me quedo con, vendo 5 y me quedo con una, ¿no? Entonces le da mucha posibilidad dependiendo del objetivo de su inversión.
Y ahí, por ejemplo, en este tipo de lotes, ¿qué tipo de proyectos o de propiedades se podrían construir? Por ejemplo, no estamos hablando a lo mejor, o también puede ser que a algún desarrollador le interese un multifamiliar, pero si es alguien interesado en poder construir más de una propiedad, ¿qué tipo de opciones se pueden hacer en este tipo de terrenos? Perfecto. Mira, tenemos diferentes metrajes. Por ejemplo, los lotes para hacer 2 viviendas son de 360 metros cuadrados. Okay. Vamos a arrancar desde lo de una vivienda que es una casa. Son 300 metros cuadrados lo que ofrece Lunara. De 2 viviendas son 360 metros cuadrados y de ahí vamos incrementando, ¿no? De 4 viviendas son 600 metros cuadrados, etcétera. Nosotros podemos construir el 60% del desplante de este terreno, que es a lo que nosotros en bienes raíces le llamamos el famoso COS o coeficiente de ocupación de suelo, por las características de este porcentaje de construcción y el tamaño del terreno. Por ejemplo, en un lote de 2 unidades podemos hacer o 2 departamentos o podemos hacer como 2 villas, ¿no? Por así decírtelo. De hecho, tenemos ya un catálogo que se los podemos compartir con mucho gusto. Este catálogo lo diseñó el desarrollador para que tuvieran como la referencia precisamente de lo que pueden hacer en un lote de 2, de 4, de 6 unidades, por ejemplo, ¿no? Que son los pequeños de multidensidad, por así llamarlo. Entonces, en un lote para 4 unidades definitivamente son 2 departamentos, ¿no? O sea, a lo mejor como 2 edificios, por así decírtelo, de 2 departamentos cada uno, ¿no? O el de 6 unidades, puedes hacer hasta a lo mejor 3 niveles también porque está permitido la altura de 12 metros y puedes hacer 3 y 3. Entonces, hay una guía que les sirve muy bien para que sepan lo que podrían hacer. De hecho, si quieren que nos dejen en la descripción a alguien si le interesa este catálogo, que nos lo puedan pedir y obviamente nos gustaría podérselos explicar detalladamente porque no es lo mismo. Está padre que nosotros te lo podamos enviar, que lo puedas entender un poco, pero si tú quisieras una videollamada con Katia, con tu servidor para poder... Este catálogo es muy nuevo y es de lo más... La semana pasada lo sacamos. La semana pasada acaba de salir y son materiales... son diseños únicos, porque también todo ese tipo de diseños que están creando son directamente para este tipo de desarrollos que crea el grupo Costa Realty y Lunara. Entonces sí sería importante que si ustedes quisieran como entender más a detalle para que en el futuro o en ese mismo momento, con la disponibilidad que hay, podamos ver más a detalle si quisieras construir algo así, cómo funciona, que sería la siguiente pregunta que muchas personas a lo mejor en algún otro video que hemos hecho han entendido un poco, pero dicen, oye, ¿y si compro un multidensidad, será el mismo financiamiento? ¿Cómo funciona el financiamiento con ustedes? Muy buena pregunta también, porque fíjate que esa es otra, ¿no? La verdad, algo que caracteriza a los 2 proyectos en particular, Lunara y Amares, es el financiamiento que el desarrollador nos otorga y que es un financiamiento bastante largo, que no es tan común a veces en las preventas. Es un financiamiento que se va hasta 15 años. Entonces, ahí tenemos muchas opciones de financiamiento que también con mucho gusto se las podemos explicar, pero el financiamiento más largo es hasta 15 años. Y de hecho, ahorita hago un paréntesis porque no sé si te ha pasado, Katia, a mí me está llegando personas, clientes que, ya lo dije en otro video, pero me gustaría recalcarlo, en donde están viendo que hay financiamiento para extranjeros de los bancos mexicanos. La realidad que yo he estudiado y que he entendido por asesores financieros, no hay como tal un crédito hipotecario, no hay un financiamiento directo para extranjeros de un banco mexicano. Quiero recalcarlo porque sí es importante que si volteamos a ver productos como estos, si tienes un financiamiento y si tienes un interés que es como cualquier banco te puede cobrar en México. Entonces, como tal, si a ustedes les interesa ese tipo de financiamientos para de alguna forma empezar a trabajar con la construcción, con la compra de su lote, puede ser importante que lo conozcan. Claro, ¿no? claro, efectivamente, porque acordémonos aparte, es más, ni siquiera un mexicano puedes aplicar un crédito hipotecario en una preventa. Exacto. Tiene que existir, obviamente, ya la propiedad, tener su cédula catastral, etcétera. Correcto. Entonces, la parte interesante aquí es que efectivamente te puedes ir a un crédito del plazo de un banco, incluso. Exacto. Porque hay plazos en los bancos de 15 años, pero sin revisión de buró de crédito, correcto, sin tanto trámite, con una tasa de interés más baja hasta el día de hoy, ¿sí? ¿No? Entonces, tienes muchas ventajas y, bueno, pues esto te lo ofrece el desarrollador. Perfecto. Aquí entramos más a detalle a lo que es el proyecto como tal y en diseño, y quería preguntarte un poco con el tema de qué tipo de amenidades va a ofrecer Lunara y esto cómo impactaría en la plusvalía de alguien que quisiera comprar el terreno o quisiera empezar a construir. ¿Hay algo que pueda beneficiarles, las amenidades que ustedes tienen?
Fíjate, se me hace súper buena pregunta porque pensando, por ejemplo, en estos lotes de multidensidad que les sirve mucho, por ejemplo, vamos a pensar en la gente que sí quiere hacer un negocio y que quiere construir 4 o 6 departamentos, 9 y los quiere vender, ¿no? Y vámonos hasta el de 20. Tú tienes grandes ventajas dentro del proyecto. La primera, que estás en una comunidad cerrada, claro, ¿no? Dentro de un condominio que te ofrece ya certeza legal, que es un punto muy importante, correcto, ¿no? Otro punto es que tú ya no te tienes que preocupar como desarrollador o constructor por los servicios, porque el mismo residencial se va a encargar de meter todos los servicios y en ese terreno donde tú vas a hacer tus 4 departamentos o tus 6 departamentos ya tienes toda la infraestructura. Claro. Ya alguien más la hizo por ti, ¿no? Claro. La otra, lo acabas de mencionar, es el tema de las amenidades, que también poner amenidades dentro de un condominio, pues tampoco es tarea fácil. Y el mismo desarrollo te ofrece todas estas amenidades que si le dan clic al otro video que correcto, Osvaldo tiene, o vienen listadas, ¿no? Sobre todo este proyecto es un proyecto, como viene trabajando el desarrollador y como lo hemos visto también en Amares, muy respetuoso de la naturaleza y también con mucha convivencia con. Entonces, este proyecto, sus amenidades están basadas en los 7 cenotes, que de hecho aquí podemos ver uno como se ve la entrada, que se está haciendo la adecuación para este cenote, cuidándolos, porque también mucha gente nos pregunta eso, con un reglamento que va a existir, y obviamente también con las amenidades que tenemos también parecidas a Mares, ¿no? Que es el parque de mascotas, que es un parque para niños, la parte de las piscinas, el área deportiva, un pequeño cine para los adolescentes, o aquí va a haber un malecón incluso también con un área comercial de restaurantes, etcétera, para que tengamos como dentro del residencial esta posibilidad de que quiero ir a cenar y lo tengo ahí. Entonces, todo eso lo ofrece el Lunara. Y pues obviamente para la gente que quiere hacer este negocio, pues le queda perfecto saber que ya tiene estas amenidades también, ¿no? Creo que hay algo que me gustaría agregar a lo que acaba de decir Katia, es el tema de la infraestructura que maneja el proyecto como tal. Todo ese tipo de servicios básicos en Lunara se van a tener. Y el hecho de la ubicación que se tiene, hay personas que están buscando también el tema de comunidades cerradas, las gated communities tan famosas que muchos extranjeros están buscando en esta zona, particularmente en México. Lunara te lo va a dar. Y Lunara tiene el tema de ser, nos decía la directora de la empresa, que es como un cincel en blanco, en donde un arquitecto de los más reconocidos a nivel, pues podría decir internacional, pero en México es súper, súper conocido, se creó y se tomó el tiempo para que este diseño y este producto sea único en la Riviera Maya. Entonces, eso también para personas que quieran verlo como negocio o que quieran vivir, definitivamente es un valor agregado muy importante, ¿no? Claro, porque todo el concepto del residencial fue muy bien planeado, incluso de en dónde están los lotes unifamiliares, dónde están los lotes de 2 unidades, de 6, las amenidades, todo tiene un porqué de su ubicación. Sí. Y para terminar este punto, porque sí me llama mucho la atención el tema de lo que hicieron, del porcentaje de áreas verdes que se conserva. También lo escuché en una plática con ustedes, que es el tema de enfocarse como en la longevidad, en el tema de la edad de las personas que vivan ahí. En el mundo hay diferentes, como se les llaman, como zonas azules. En América existe una que está en California, y se trata de como crear o recrear ese tipo de zonas en Lunara, por lo que ofrece, por sus amenidades que son muy enfocadas al ser humano y al bienestar de uno mismo. Creo que eso también no es un producto para todos, pero que definitivamente la gente que ya invirtió en Lunara y que puede voltear a ver Lunara puede ser bastante, pues yo diría, ¿cuál sería la palabra? Bastante especial, bastante único para las personas, ¿no? Y aparte porque, como bien dices, por ejemplo, Lunara desde el inicio planeó que son 115 hectáreas aproximadas de todo el desarrollo, pero al menos 42 hectáreas son conservación. Entonces, si nosotros vemos el master plan, que seguramente tú les vas a mostrar también, en la parte de abajo es totalmente área verde para que uno pueda hacer pues una caminata, y eso es lo que quieres, ¿no? Realmente cuando vienes a invertir acá o a vivir acá, quieres tener este contacto con la naturaleza y realmente sentirte que estás en la Riviera Maya. Claro, perfecto. Súper. La verdad es que toda la información que nos ha dado Katia es muy importante, es de mucho valor para las personas que
quieran conocer no solamente Lunara, pero que quieran educarse en el tema de propiedades, de terrenos, nos ha dado hasta diferentes tecnicismos con lo que es el invertir en un terreno, ya aprendimos un poco de lo que es el terreno multifamiliar. Y aquí hay una pregunta técnica, un poco con el tema de lo que son estos lotes. ¿Cuáles son los costos adicionales asociados a la compra de un terreno familiar? ¿Qué más, aparte de comprar el lote, qué más tengo que agregar a lo que voy a comprar o pues, invertir? En sí tiene que ser tu proyecto, ¿no? Okay. Entonces, claro, dependiendo también, vamos a hablar, por ejemplo, de un lote de 4 unidades para no irnos tan grande. Obviamente tienes que escoger a la persona, al arquitecto constructor que te lo va a hacer y literal es diseñar tu proyecto y construirlo. Okay. Entonces, todo eso te va a implicar, por supuesto, trámites, ¿no? Que los puede hacer el mismo constructor, porque realmente para uno es como cuando igual construyes tu casa, contratas a un arquitecto y el arquitecto se encarga de todo. Okay. Uno nada más se encarga de pagar, pero ellos tramitan obviamente las licencias, obviamente hacen el proyecto, la construcción del proyecto y hacia que eso ya va a venir más bien para los propietarios después que se hagan cargo de cada unidad, pues obviamente va a haber un mantenimiento, ¿no? Pero es en sí lo que te implica construir tu proyecto. Ok, perfecto. De hecho, ahí a mí me gustaría agregar el tema del mantenimiento. ¿Cuál será el mantenimiento que se tenga que pagar? Uno es el mantenimiento común, que es el de las áreas comunes, ¿no? Del proyecto. Ellos ya tendrán que ver dentro de su proyecto que hagan qué más tendrían que pagar. Ahorita no se puede especificar porque no sabemos qué tipo de proyecto va a ser. Correcto. Pero el mantenimiento común, ¿de cuánto es aproximadamente? El mantenimiento común, por ejemplo, en los lotes unifamiliares, está proyectado más o menos en $100 mensuales. Y efectivamente, como bien dices, dependiendo del tipo de lote multifamiliar, pues obviamente el mismo proyecto a lo mejor tendrá que poner una cuota interna, o si tienen que, por ejemplo, si hablamos de los departamentos de 20 unidades o de 9 unidades, seguramente tendrán sus propias áreas comunes, ¿no? Claro, exacto, dentro de lo que es el condominio, vaya, que ellos hagan, y a lo mejor, bueno, eso lo tendrán que establecer en su momento, pero como bien dices, tendrá que llegar el momento dependiendo del proyecto que hagan. De hecho, ahí viene como otra pregunta que tenía. ¿Cuándo se van a entregar estos terrenos? Porque en ese momento está en preconstrucción. ¿Cuándo es el mejor momento para iniciar la construcción? Ok. La fecha de entrega que tenemos ahorita de la etapa ahorita que tenemos en Lunara es en el 2026, es decir, dentro de 2 años. Y bueno, pues a partir de que te entreguen, pues tú podrás decir cuándo es el mejor momento realmente para ti, ¿no? Ya como inversionista, si tú lo quieres hacer en ese momento o te quieres esperar 1 o 2 años, lo puedes hacer, porque recordemos que también en nuestros proyectos no tenemos una fecha límite para iniciar la construcción, lo cual te da también esa tranquilidad de no sentirte con esta presión de tengo que correr y construir en 2 años, ¿no? Una vez que se empieza a construir, ¿hay un tiempo Ahí máximo? Sí, una vez que empezamos a construir, sí necesitamos terminar en menos de 2 años. ¿Por qué? Porque, pues obviamente una obra negra ya no luce bien, ¿no? No podemos dejar un edificio ahí por 4 o 5 años, entonces eso sí no, pero para iniciarla sin fecha límite. Y ahí, por ejemplo, si alguien quisiera iniciar una construcción, hay 2 opciones, ¿no? Que ellos puedan traer a su grupo de arquitectos toda la fuerza de trabajo, o ustedes podrían empezar o podrían darles como el ejemplo, poder tener un catálogo que se los vamos a mostrar, pero ellos lo podrían empezar a hacer con ustedes todo completo, la tramitología, que traigan a la parte de los contratos, todo eso también ustedes los podrían apoyar. Mira, nosotros ahorita, por ejemplo, este catálogo que se hizo fue precisamente para que tengan una referencia de lo que pueden hacer en este tipo de lotes, ¿no? El desarrollador, por ejemplo, como hemos visto en los lotes unifamiliares, en los lotes unifamiliares sí tenemos un paquete del terreno con la casa para quien quiera tenerlo así. Pero por supuesto que nosotros ahorita, por ejemplo, estamos haciendo algunas alianzas con algunos también despachos de arquitectos para poderles ofrecer precisamente esto que hemos venido trabajando con todos los desarrollos, ¿no? Que ustedes puedan tener opciones, incluso que te hagan tu diseño personalizado y totalmente es de, bueno, el proyecto te va a costar tanto. Más o menos, por ejemplo, sabemos que los arquitectos con los que nosotros venimos trabajando pueden tener un metro cuadrado, como hemos platicado en otros videos, de unos 25,000 pesos por metro cuadrado, que serían, vamos a hablar como de $1,200 más o menos.
poquito más. Y cuando tú contratas a los arquitectos, pues obviamente ellos se encargan de hacer absolutamente todo, ¿no? De tramitar permisos, todo. Entonces, ahí va a estar esa posibilidad también. Perfecto, entonces para que lo conozcan, y tengo 2 preguntas más antes de terminar el video. Primero, ¿cuál es la proyección a largo plazo que tú ves en un proyecto como Lunara en todo el tema del destino de Riviera Maya? ¿Cómo tú proyectas este producto? Mira, la verdad es que fíjate que es muy curioso porque antes de ver todo lo que está pasando en Amares y cómo va su avance de obra, y Amares es un proyecto mucho más grande, entonces lo que nosotros vemos en Lunara es que también va a tener este concepto todavía. Si Amares les ha impresionado con este tema de los cenotes, pues Lunara todavía va a resultar mucho más impresionante y va a tener una proyección para toda esta gente que le gusta vivir rodeado de la naturaleza, como tú dices, en un proyecto que sea totalmente diferente a lo que existe en el mercado. Creo que eso va a ser algo que va a ser como wow y que no cualquiera va a tener. Correcto. Algo más, antes de terminar, muchas veces cuando ustedes compran terrenos, cuando invierten con Costa Realty, con Katy y con su servidor, siempre hay ese servicio de postventa por parte del desarrollador y por parte de nosotros. Sí quiero recalcarlo porque me han preguntado qué pasa después de que yo compré, es una preconstrucción, no hay nada, quién me dice cómo va, cómo le hago. Entonces, que se sienta en la confianza que todo eso de nuestra parte lo tienen y también del desarrollo, ¿no? Claro, mira, tú sabes que nosotros normalmente mes a mes publicamos y les mandamos incluso a ustedes un video del avance de obra para que ustedes obviamente lo puedan compartir con los clientes, y particularmente nosotros solemos tener nuestros chats, ¿no? Con nuestros clientes, y decirles, mandamos videos y de mira y así va. Entonces, para mí les digo que es como un pequeño matrimonio. Sí, literal, es que haces cuando haces esta relación con con el cliente y ellos te dan ese voto de confianza, se vuelve una relación. No nada más durante el tiempo de la preventa que entregas, sino ya de muchos años, ¿no? Entonces, pues nos ha tocado vivirlo, ¿no? Que cuando ya vamos con ellos y vamos viendo cómo va el proyecto y les vas mandando fotos, y cuando ya vienen, después de ver esas fotos y vienen, lo ven en vivo, bueno, a ti y a mí ya nos tocó hasta ver esta emoción de la lágrima de una de nuestras clientas. Sí, definitivo, claro. Y es lindo, ¿no? Entonces, este acompañamiento y esta relación, pues, dura muchos años. Sí, y el tema de eso, el tema inmobiliario, el tema de bienes raíces es a largo plazo. No es que si tú compras en preventa es eso, es ver cómo la evolución, cómo va creciendo el proyecto, y cada vez nos pasa a nosotros, te vas enamorando más de en lo que has invertido. Y pues nada, no sé si hay algo más que quieras agregar, Katia. Pues nada más que tenemos ahorita una promoción muy okay, especial. Díganos. Para los lotes de 2 y 6 unidades tenemos una promoción especial que sí me gustaría que Osvaldo les compartiera, porque es una promoción temporal, por supuesto, para que no piensen que si ven en este video dentro de 6 meses o un año, después nos pregunten. Sí, no, que mejor lo dejen en los comentarios. Si a alguien le interesó el tema de los lotes multifamiliares, nos lo dejen en la descripción para poder saber si este tipo de promociones están vigentes. En el momento que ustedes vean el video, puedan preguntar y con eso pues apoyarlos, solucionar cualquier tipo de duda que puedan tener del proyecto o de algún otro proyecto que tengamos con Katia. Y pues nada, eso sería todo por este video, Katia. Muchísimas gracias. No, gracias a todos ustedes por ver este video. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué piensan de este tipo de lotes multifamiliares, que nos dieran un like y que se suscriban al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.